Pues pasemos entonces al tema que nos ocupa, que es fundamentalmente este gran debate y muy importante, porque trata de encontrar la razón del efecto real de la política de paz total en el conflicto. Y además me ha parecido muy importante porque carece de una intención ideológica y busca realmente encontrar la causalidad y las salidas frente a este tema. El académico Francisco Gutiérrez, de alguna manera, debe demostrar, digamos, cómo una crisis en seguridad y una relación causal entre crisis y la política de paz es por donde arranca, ¿no? Para el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, la expansión de los armados obedece a otras dinámicas y no a la paz total, mientras que otros como Leonardo González de Indepaz dicen que la política del gobierno fortaleció a los armados, pero que es simplista pensar que solamente fue eso, pues el deterioro de la seguridad no comenzó con la paz total. Y no menciono lo que ustedes piensan porque ya ustedes lo van a contar, pero en medio de este debate aparece un informe que es el Poder Armado en Expansión, The Conflict Responses, que es liderado por Kyle Johnson, y allí se plantea que los armados han crecido en hombres entre 18 y 25, entre el 18 y el 25, al pasar de 12.000 a 27.000 hombres en armas. Expansión de economías ilegales y municipios con injerencia, sin embargo con problemas en asuntos organizacionales, como el debilitamiento y el fraccionamiento de estas organizaciones, que ese por lo menos yo sí veo que es un tema nuevo, no de antes. El CORE concluye que la paz total sí influyó en algunas dinámicas en el fortalecimiento de los grupos, pero la paz total es la única responsable, de modo que algunos analistas como ustedes tienen diferentes posiciones. El Clan del Golfo se expandió sin negociar, creo que ahí hay otro elemento para analizar, y sin ceses, o sea, porque allí no hubo ni ceses ni negociación, por lo menos desde el primer momento, y la expansión fue enorme. Mientras que otros, como las disidencias de Calarcá, crecieron con negociación y ceses. ¿Calarqué? ¿Cómo es que ahora se pronuncia la tendencia desastrosa que estamos viviendo? Calarcabilidad. La calarcabilidad. O sea, cuando ya llegamos a ese punto, empiece usted, doctor Mantilla. ¿Qué tanto influyó la paz total en este panorama? Yo quiero decir dos cosas. A ver. Para despejar un poco el terreno. Digamos, es cierto que la tendencia al incremento de la violencia y el crecimiento de los grupos no empezó en este gobierno, ¿no? Es tal vez el principal argumento del gobierno y de quienes lo defienden, digamos. Esto no empezó en el 2022, ya en el gobierno Duque las disidencias se habían expandido, había un incremento del impacto humanitario, etc. Y eso es cierto, pero a mí lo que me parece importante acá es, digamos, que no perdamos de vista para qué se elige un gobierno. Y en este caso, lo cierto de la paz total no es solamente que no resolvió el problema, sino que el problema se agravó. Lo profundizó. ¿Y se agravó en qué sentido? Pues al menos en tres sentidos que yo creo que son muy importantes. Tenemos problemas donde antes no los teníamos o donde pensamos que los habíamos resuelto, sur del Tolima, sur del Huila, expansión o conflicto en zonas que pensábamos que no iba a llegar, Baupés, Amazonas, ¿cierto? Aumento, entonces no solamente que aumentó. ¿Se decía nuevos sitios? ¿Estamos hablando de sur del Tolima? Sí, es un ejemplo, digamos, sí, que pensamos sí. Sur del Tolima, sur del Huila. Expansión en Baupés y Amazonas, sí. Amazonas está al frente primero desde la desmovilización. Sí, exactamente, desde antes de... Pero no habíamos tenido, digamos, porque él habla de expansión y conflicto. Y confrontación. No habíamos tenido bombardeos. Claro, no habíamos tenido no, a Mordisco, claro, a Mordisco lo bombardeó Duque allá, ¿no? Digamos que uno ve hoy cómo está la Amazonía y no es la misma Amazonía que teníamos en el 2022. Entonces yo solamente creo que también el debate no puede ser que aumentó y que disminuyó, sino la manera en la que se ha venido transformando la violencia. Que ese me parece un punto fundamental y es para qué se elige un gobierno. Claro, no, y es preocupante en el sentido de reclutamiento, extorsión, ¿no? Y el impacto humanitario, desplazamiento, si quieren hablar de incrementos, el impacto humanitario, digamos, es el más alto de la última década, ¿no? Entonces, por supuesto, yo sí creo que aquí hay unos temas técnicos, pero yo creo que también es un debate fundamentalmente político. Y uno puede defender a un gobierno si quiere hacerlo, y está en todo su derecho. Pero me parece que lo que no puede hacer uno es tapar el sol con un dedo
y al final desconocer la situación en la que están las regiones y las comunidades. Que hoy sin duda están peor de lo que estaban antes. En su opinión. No todas. Yo creo que sí, y claro, es un poco lo que dice Daniela, depende de dónde mire, ¿no? Y ahí viene un poco mi argumento que he venido hablando un poco estos años. Veo que Daniela tiene contraargumento frente a esto. El tema, con esta idea termino, el tema del apaciguamiento. Es un gran debate. Para mí los lugares donde ha disminuido la violencia y los primeros 2 años disminuyó era porque estábamos en una lógica de apaciguamiento. Digamos, es decir, ¿eso es lo que se llama la domesticación del crimen? No, el apaciguamiento es un escenario en el que el Estado se dio para que los grupos se comportaran, entre comillas, con la esperanza de que lo hicieran, pero cuando los grupos ya tuvieron el poder suficiente para hacer lo que están haciendo, pues ese apaciguamiento se rompe. Que sabe hacer, el Estado lanza una ofensiva más o menos en noviembre del año pasado, que es una ofensiva tardía, que es una ofensiva que no está articulada una estrategia de seguridad, una estrategia de control territorial, y la cuestión está salida de control, ¿no? Claro, hay una, digamos, una carta, ¿no? Que es la carta en donde, por supuesto, Daniela puede hablar mucho mejor que yo, y es el tema del cañón del Micay, ¿no? ¿Qué hay para mostrar la experiencia del cañón del Micay? Y creo que ahí también hay luces y sombras. Sí, nos vamos, Laura, contraargumento a Mantilla. Es que, bueno, yo creo que el contraargumento más fuerte lo va a tener Daniela, porque conoce también operativamente mucho este asunto. Yo lo que quiero decir, y en eso sí quiero decir por qué es muy importante la discusión técnica. Exacto. Y es porque, digamos, a mí me parece que este debate sobre la paz total se ha vuelto como un hombre de paja, ¿no? Es muy fácil quemar la paz total, muy fácil, pero la paz total es una política en medio de muchas políticas. Entonces ahí hay preguntas que quedan. 1. ¿Qué tanta responsabilidad tiene tener o no tener mesas de negociación? Responsabilidad que tiene tener o haber tenido cese al fuego. Nosotros hicimos la tarea en varios informes, en el que vamos a publicar también próximamente de eso, y es medir cuánto es cuánto, o sea, cuánto y en dónde. Entonces, pero ¿qué comportamiento? Si esa, digamos, es una de las variables que se analizan para poder establecer la responsabilidad, digamos, de la paz total en todo esto, sí me gustaría que usted me dijera, por lo menos hay un indicador que me diga, esas mesas de negociación y esos ceses al fuego, exacto, ¿qué tanto incrementaron en la expansión y en el control territorial de los grupos? Diana, en términos, digamos, muy precisos de lo que nosotros encontramos, la existencia de mesas pudo haber influido no en la expansión, pero sí en la protección en 2 casos específicos. Uno es el caso del Frente 33 en el Catatumbo, es decir, gracias a la existencia de la mesa no lo aniquiló el ELN, pero ojo en esto porque es una región de disputa, y en el segundo caso es con Comuneros del Sur en Nariño. Gracias a la manera como se crea y existe esa mesa, ese frente no termina siendo combatido, desaparecido por otros competidores armados, y ahí es donde yo creo, Diana, que es súper importante saber que hagas puntualices, no, pero lo acabas de decir para que a todos nos quede claro, pero yo creo que me quede claro a mí. Es decir, gracias a las mesas se protegió al Frente 33 y al Frente Comuneros del Sur. Exacto. No, o sea, las ventajas, exacto, la población civil. Sí, okay. Sí. Pero son las dos únicas. Pero son ventajas. La diferencia que está planteando acá, porque uno supondría que estas mesas de negociación, estos ceses, lo que buscan definitivamente no es proteger a uno o a otro factor del conflicto. Claro, pero además quiero mostrarles otro ejemplo, porque digamos hicimos comparaciones entre distintos escenarios, con mesa, sin mesa, con cese, sin cese, etcétera, y lo que queremos decirle a la audiencia en este caso es que realmente el impacto agregado en variables y medido matemáticamente de las mesas es muy bajo, y el impacto de los ceses al fuego es muy bajo en la expansión. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que hizo crecer a los grupos? Y me parece que ahí es donde nos tenemos que concentrar. Y la respuesta es, mira, Diana, en este momento la capacidad de las fuerzas está muy concentrada aún y muy diseñada aún para una guerra contra guerrillas. Incluso la capacidad, no, la incapacidad de las fuerzas. La incapacidad de las fuerzas para atender otra cosa, pero digamos que hay una gran capacidad y un aparato gigante de ataque para guerrillas. No hay un aparato que esté diseñado para atacar grupos que se camuflan dentro de la población. Y además eso me parece de verdad una de los hallazgos de hace 10 años. O sea, yo no puedo entender, le digo de verdad, no puedo entender que un país que no tiene este tipo de guerrilla, de guerrillas como la conocíamos en un momento dado quienes llevamos tantos años en esto,
pues no haya hecho una reformulación de la forma como se ataca el ecosistema criminal desde la fuerza pública. Entonces ahí es donde yo me pregunto, y hay que, me dirán mal pensada, pero pues eso es lo que me corresponde, es si tenemos una realidad que conocemos hace una década, más de una década casi, ya vamos para 10 años del acuerdo de paz, donde el ecosistema criminal es otro. Exacto. ¿Por qué no hubo esa reformulación? Eso es una ¿Hay un gran tema pregunta de omisión o hay un tema de no querer hacerlo? Yo creo que Daniela conoce muy bien el sector en ese punto. Yo solo tengo una intuición y es la siguiente, y es que, digamos, los problemas de crimen organizado tradicionalmente son problemas en los que se tiene que atacar de una u otra manera muchas de las funciones de policía, y lo que nos pasó, por ejemplo, con el Frente Primero, que es un ejemplo que a mí me encanta. El Frente Primero en el 2018 era muy pequeño, pero esta es mi intuición y obviamente es una caricatura para radio, o sea, es una simplificación, era muy pequeño para ser un problema del ejército y muy grande para ser un problema de policía. Ese vacío ya nos ha pasado en muchos casos, nos pasó con las AUC, nos está pasando hoy, no sabemos, o sea, en Colombia somos muy buenos, con paz total, desmovilizando gente, muy buenos, y haciendo procesos.